Segunda carta de Pablo a los Corintios, por favor, capítulo 9, verso 6. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo encontró, por favor, que lo lea? Amén. ¿Cómo dice? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Todos juntos leámoslos. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Siéntense, hermanos, por favor, estén cómodos. Gracias a Dios por su presencia. Amén. Sí, Él es fiel. Pese a nuestros errores, dificultades, Dios permanece firme. Amén. Y Él ha dicho que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, allí está Él en medio de ellos. ¿Sí? Y también a ustedes, gracias, hermanos, que están aquí. Sí, que se han desplazado desde sus casas hasta este lugar para tener esta reunión especial en honor al Señor Jesús. Pese al clima, hace frío y la verdad que está un poco también húmedo, ¿cierto? Pero de eso se trata la vida, de uno tener convicciones, ¿sí? Eso lo hablábamos también en las semanas pasadas, ¿cierto? Tener convicciones y eso a Dios le agrada. Y por eso estamos aquí, porque tenemos convicciones. Y bueno, vamos a hablar entonces hoy ahora 8 días hablamos respecto a los temas administrativos, ¿cierto? Y estamos hablando de esto del dinero, de cómo, de lo que eran las perjudicaciones en la administración, porque somos administradores. Eso hace un rey, y la Biblia dice que somos reyes. No que seremos, sino que ya lo somos. No tenemos la corona en la cabeza, pero ya lo somos. Amén, amén. David fue ungido rey siendo muchacho. No tenía la corona, pero era rey. Amén. Porque la palabra de Samuel sobre David fue: así dice Jehová, yo te unjo rey sobre la casa de Israel. Ya era rey. No tenía la corona. Pasaron muchos años. A los 33 años le pusieron la corona sobre Judá. Y a los 40 sobre todo el territorio de Israel. Ya era un hombre maduro ya, ¿sí? Entonces, pero ya lo somos, y un rey entonces aprende a administrar, porque dentro de las funciones gubernamentales está la administración, ¿cierto? Y hablábamos entonces de que Dios prueba nuestra administración con el dinero, de cómo nosotros manejamos los asuntos de la casa, cómo manejamos nosotros nuestras deudas, que estamos en un sistema bastante complejo. De hecho, el endeudamiento hoy día ha superado las expectativas. Creo que Data Crédito, que es la entidad, no sé si acá será otra, ¿cierto? Pero en Colombia, que es Data Crédito, la entidad encargada de gestionar ese asunto y visualizar los que se cuelgan, como que tuvo que borrar otra vez y empezar de cero, porque ya más de medio país estaba ya que no se le podía fiar, y necesitan fiar porque para que la economía se mueva, ¿cierto? Acá se llama Veraz, creo, hermano. Veraz. Entonces estamos en un sistema de que nos impulsa, Veraz, en un sistema que nos impulsa a el consumo, y en ese consumismo nos empuja al endeudamiento. Y en el endeudamiento nos ahoga, y a eso se refería el Señor cuando habló de la semilla que caía entre espinos, que los afanes de esta vida, el afán y el engaño de las riquezas la ahogan y no da fruto. Claro, porque uno viene endeudado, uno no tiene paz, uno no tiene tranquilidad, y uno se empieza a desconectar de la vida espiritual cuando uno tiene problemas económicos. O sea, eso es algo que afecta. A veces nosotros podemos pensar que el tema económico no afecta, pero afecta la vida espiritual. Uno viene endeudado hasta el alma, uno, aparte que vive uno escondido porque, ahí viene el que le debo, ahorita qué voy a decirle, esto. Se empieza también a experimentar un desánimo espiritual. Entonces, eso es una trampa que el diablo lo va empujando a uno muy sutilmente, basado en que en lo que dice también Juan, en el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Muchas veces uno ve y desea y desea y desea. Amén, amén. Pero hay cosas que uno hay que ponerle pausa y
está muy bonita, la quiero, pero hay que esperar si tengo, o en fin, ¿cierto? Porque cuando uno entra en eso del endeudamiento, entonces ya está siendo un mal administrador, ¿cierto? Porque a veces gastarse la plata mal gastada está mal, pero gastarse la plata que uno no se ha ganado está mal al cuadrado, 2 veces mal, ¿sí? Mal por mal, porque no solo me estoy gastando dinero en un dinero que no tengo. Así que todos esos elementos Dios nos forma. Entonces, a veces uno cree que no está avanzando en la comprensión y el entendimiento espiritual, pero Dios siempre está haciendo algo en nosotros. Amén. Dios todo el tiempo nos está formando. Y Él usa las experiencias que tenemos en la vida diaria, el manejo con las cosas que tenemos. Y hablábamos hace 8 días respecto al tema de lo que son las riquezas injustas, el dinero, que la Biblia llama riquezas injustas o riquezas de este mundo, o riquezas vanas. Dice que si nosotros no somos fieles con esas riquezas, ¿quién nos dará lo que es nuestro? ¿Y qué es nuestro? Pues las cosas que hemos recibido por la gracia y el favor del Señor. Pero que si no sabemos manejar eso, no nos van a dar más. Bien, otra cosa que mencionábamos era que el que tiene más, el que tiene le darán más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y eso sucede en el contexto administrativo, porque el que no tiene porque no sabe administrar. Porque lo que le dieron fracasó, ¿cierto? Y el que tiene es porque supo cuidar lo que Dios le había dado, ¿cierto? Bien, pero hoy vamos a tocar un tema un poco diferente, pero también enfocado en el tema del dinero que venimos hablando, porque como dice Proverbios, el dinero y la sabiduría sirven para todo. Pero el segundo excede al primero en que da vida a sus poseedores, ¿cierto? Lo cierto es que el dinero abre muchas puertas. Y una de las cosas inclusive que se van a tener en la mesa, en el tribunal de Cristo, es eso. Porque el tener o no tener implica oportunidades. El que tiene mayores oportunidades en esta vida que el que no tiene, ¿cierto? De acceder a ciertas cosas que tal vez otro no puede. Pero ahorita vamos a hablar de el sembrar. Mire, Pablo está hablando aquí, 9:6, dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente entonces también segará. El contexto del que está hablando Pablo aquí es de dinero. Si usted toma desde el verso del capítulo 8 y empieza y lee el capítulo 8, el capítulo 9, él está hablando de dinero. ¿Cómo así de dinero? Sí. Resulta que es que los hermanos en Jerusalén tenían necesidades, la iglesia en Jerusalén, y se estaba recogiendo una ofrenda en diversas iglesias, dentro de las cuales Pablo había fundado. Y él viene hablando acerca de esto, de lo que es la generosidad, de lo que es dar a los demás, de lo que es dar a los hermanos. Y dentro de todo ese contexto aparece entonces el verso 6, que el que siembra escasamente, él está hablando de qué cantidad doy, ¿cierto? Y qué calidad también doy. Porque hay dos elementos que tienen que ver en el dar y es la calidad, ¿cierto? No solo la cantidad, porque hay quien da mucho pero no está dando nada, ¿cierto? Y hay quien da poco, pero está dando mucho. Entonces ahí también se ve involucrado ese elemento de la calidad del dar. Bien, entonces, aunque él está hablando de dinero, hace una analogía que es bueno tener en cuenta, y es la analogía de sembrar, ¿cierto? ¿Por qué es bueno tenerla en cuenta? Porque es bastante curiosa, ¿sí? Algunas personas aquí seguramente han trabajado la tierra y saben lo que es sembrar. Pero por lo menos, aunque hay muchos elementos o variables que afectan el tema de la siembra, hay dos componentes que son importantes. Uno, la semilla, y dos, la tierra.
¿sí? Son los dos elementos más importantes de la siembra. Hay otros elementos que juegan un papel importante, pero los dos elementos básicos e importantes son esos. La semilla, una buena semilla y un buen terreno. Cuando alguien va a sembrar, mira el terreno. Y si el terreno no tiene las condiciones necesarias, lo adecúa, ¿sí? Yo no soy agricultor, pero he sembrado. Y sembré sandías allá en 244 y sembré sandías acá. Pero acá las sandías que sembré fracasé, ¿sí? Sí, fracasé, no por el terreno, porque yo vi el terreno y elegí el terreno más fructífero. ¿Cómo sabía? No soy agricultor, pero ¿cómo analicé que era el terreno más fructífero? Porque el pasto ahí crece más alto y más bonito, entonces yo dije, tiene que ser que el terreno acá es más bueno. Pero las hormigas me hicieron fracasar. Lo cierto es que estos dos elementos, semilla y terreno. Yo puedo tener la mejor semilla del mundo, ¿cierto? Certificada por la mejor empresa de genética de semilla del mundo. Pero si yo la tiro en medio de la calle allá, ahí no sirve. ¿Me hago entender? Entonces, no solamente la semilla tiene que ser buena, sino que también tengo que analizar el terreno en el que voy a poner la semilla. Porque habrán terrenos que son infructíferos. Así pasa con la palabra también, aunque Pablo aquí no está hablando de la palabra como ya venimos diciendo, sino que él viene hablando de dinero, ¿sí? De una ofrenda que se hace a los santos. Bien, pero con la palabra pasa igual. Hay corazones que son mala tierra y por más que se les predique, no la reciben, no da fruto, no agarra la palabra porque es como esa calle ya pisada, ¿sí? Que vienen las aves y se llevan la semilla porque no da fruto. Así que quisiera que analizáramos algunos terrenos en los que es bueno sembrar, ¿cierto? Porque la Biblia dice que el que siembra con esperanza de cosechar, siembra. Pues si no, uno para qué siembra, ¿cierto? No tiene sentido. Yo sembré las sandías porque me gustan las sandías y me quiero comer una sandía sembrada y cultivada por uno mismo, pero si uno no va a cosechar, uno no molesta con eso, ¿cierto? Uno dice, ¿para qué? ¿Qué voy a molestar con esto si no me va a dar nada? Así que este tema de la siembra se hace en esperanza. Uno siembra porque uno quiere cosechar algo, y todo el que siembra quiere cosechar algo. Entonces, a ver, hermanos, uno en el dar también puede disponer. O sea, también puedo hacerlo inteligentemente. Es decir, uno a veces dice, no, hay que dar sin esperar recibir nada a cambio. Bien, está bien, sí, pero también uno puede tener, porque está la promesa. Amén. Es que Dios está dando una promesa al que da para que tenga una motivación y una fe al dar. ¿Como cuál? Como el que da al pobre presta al Señor. Entonces, nos está motivando a dar. Nos está estimulando, porque es claro que el hombre tiene que tener una estimulación o un ánimo para hacer lo que hace, sino con qué ánimo lo va a hacer. Amén. Siempre tiene que haber algo para que lo impulse a uno a una acción. Y la palabra misma nos da unas promesas para que entendamos que en el dar hay una siembra y hay una cosecha, que podemos vernos beneficiados de ello, ¿cierto? Por ejemplo, Cristo cuando habla del desprendimiento, y aquí ya Cristo habla en términos más generales, porque Él es el que deja padre, madre, hermanos, tierras, casas por mí. No hay ninguno, dijo el Señor, que no haya recibido 100 veces más. Entonces ahí hay un estímulo bastante bueno, porque no hay un sistema bancario que le diga a usted, mira, venda su casa, traiga su plata y le vamos a dar 100 veces más sobre su plata. No existe, ¿cierto? No existiría una economía que se mantenga en un interés tan alto. Sin embargo, el Señor nos desafía y nos estimula a darnos a Él con un interés muy alto. Y si no le sirve el interés, el Señor nos añade la ñapa y dice, y la vida eterna en la vida que viene. Que eso realmente vale más que cualquier otra cosa, ¿cierto? Bueno, vamos a leer Salmos 41:1.
Teniendo en cuenta entonces que en el concepto en el que hemos leído, la semilla es lo que damos, en este caso es el dinero, porque como les dije, Pablo viene hablando del tema. La Biblia abarca todos estos temas y Pablo viene hablando de esa dádiva que él recaudó en medio de las iglesias. El terreno son las personas en donde depositamos ese dinero, el lugar, ese es el terreno en este caso, en esta analogía que Pablo usa. ¿Qué dice Salmo 41:1? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Amén. Voy a abrir un paréntesis antes de explicar el texto, pero quisiera hablar de los hermanos, de allá mismo, Pablo resalta mucho, ahorita lo vamos a tocar más bien, los hermanos de Filipo. Y quisiera, hermanos, que pudiéramos ver la fe de esta gente, porque a ese es el punto donde Dios nos quiere llevar a la hora del dar. Porque si nosotros no entramos en esa fe que tenían los hermanos en Filipo, nosotros estamos desubicados y esas ofrendas no son agradables al Señor. Es decir, el solo hecho de yo dar una ofrenda o dar un dinero no es suficiente, se necesita una actitud de fe, que si no existe, la ofrenda tampoco es agradable, porque, mire, la Biblia dice, por la fe, Abel ofreció más excelente. Es decir, la ofrenda de Caín era excelente. Alguien pudo haber dicho, no, es que él trajo rastrojos, no, él trajo cosas buenas, pero su ofrenda le faltaba un elemento muy importante, y era la fe. ¿Sí? Su corazón no venía tras ella, su corazón no venía en esa ofrenda, entonces a Dios no le agradó, porque Dios a últimas no necesita nada de ninguno, pues de Él provienen todas las cosas, y todo lo que hay, de Él viene. Bien, entonces el Salmo dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo. Y aquí el día malo se refiere a la crisis también económica, porque a todos nos llega. O sea, la vida es así. Nadie puede decir, por mucho dinero que tenga, que nunca le va a llegar una crisis. A todos nos llega el punto donde no hay ni que echarle al estómago. Seguro, y los que tal vez tengan más años aquí ya han cruzado por ese valle. Y todos tenemos que vivir el día malo. Pero la pregunta es, ¿tengo yo un depósito? Porque es que hay un depósito. Y eso es lo que hablaba el Señor cuando dijo, yo les digo, hagan amigos con las ganancias injustas. Es decir, traduciéndolo de otra forma, lo que el Señor nos dice, mira, hagan un banco en el cielo y depositen allá con el dinero que tienen acá. Pero ¿cómo, Señor? Si es que no hay una sucursal en Mar del Plata donde yo pueda ir a poner plata para que me aparezca en el banco del cielo. Bueno, sí la hay. Y hay varias. Y aquí vamos a tocar esas sucursales. Uno, el pobre. Ahora, ¿pero qué es pobre? Porque es que si tomamos acá unas hojas y nos vamos a hacer una encuesta en todas las personas del barrio a preguntar quién es pobre, todo el barrio es pobre, ¿cierto? Y si ahí nos vemos a todo Mar de Plata, pues todo Mar de Plata va a ser pobre. ¿Qué es ser pobre? Bueno, en el contexto espiritual sí, pero hablando en términos económicos, ¿qué es ser pobre? Bueno, eso es muy fácil. Nos vamos al diccionario y el diccionario nos define la palabra pobre como alguien que no tiene lo necesario para vivir. Ahora, yo le pregunto a usted, mi hermano, mi hermana, ¿usted tiene lo necesario para vivir en esta mañana? Entonces usted no es pobre. Amén. Porque es que a veces uno dice, no, es que yo soy pobre. No, y estamos hablando de la definición de la palabra. La palabra, si usted va al diccionario, la palabra pobre quiere decir alguno que carece de las necesidades suficientes para vivir, que no tiene lo necesario para vivir. Ahora, ¿qué es necesario para vivir? ¿Ustedes qué dicen? La alimentación, el techo. Hay dos cosas básicas para vivir. El abrigo y el sustento. ¿Sí? Porque uno dice techo, pero la palabra más precisa es abrigo, porque a uno sin techo vive. Si está abrigadito, sí, porque... Cuando habla de techo, habla de hogar, habla de casa. Realmente
sí, la palabra techo y abrigo podemos juntarla en abrigo, ¿cierto? O sea, porque techo es el cubrirse. Pero si uno no tiene techo y está en la calle, igual puede vivir si tiene abrigo, porque si no, lo va a matar el frío en un invierno como este, ¿cierto? Es decir, literalmente una persona que no tiene con qué abrigarse pasa una noche como la de anoche a la intemperie va a morir. Claro, entonces, ¿el abrigo qué es? Esto, una buena campera y el sustento, que es que echarle al estómago. Con esas dos cosas una persona vive. Por eso la Biblia dice, con sustento y abrigo. Estamos contentos. ¿Nos falta sustento y abrigo en esta mañana? No. ¿Y quién está aburrido? Nadie. Amén. Entonces, porque Señor, ¿no se sustentó? Ah, bueno, tranquilo que ahorita lo sustentamos. Entonces, con sustento y abrigo estemos contentos, porque son los dos elementos básicos para vivir, no más. Ahora, la palabra pobre quiere decir uno que carece de uno de esos dos elementos. Ese es el verdadero pobre. Porque es que uno, bueno, dice, la palabra dice que el que piensa en el pobre, entonces voy a salir a ver a quién le doy plata, ¿cierto? No, el pobre es el que le faltan esos dos elementos para vivir, ¿sí? Abrigo y sustento. Por eso Dios, exhortó demasiadas veces al pueblo, porque realmente la gente hasta de hambre moría en medio del dinero, en la nación de Israel, ¿cierto? Entonces era muy cruel ver que una persona inclusive muera de hambre habiendo que comer. O sea, dejaban morir al pobre. Así que el Señor dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y la palabra dice que a los pobres siempre tendremos entre nosotros. Siempre van a haber pobres. Y muchas veces ese pobre puede ser uno. Porque como les decía ahorita, uno nunca sabe el día de mañana. Yo escuchaba de un pastor que decía algo y es muy cierto, porque siempre venía la misma hermanita a reclamar mercadería. Y el hermano decía, hermano, la Biblia dice que a los pobres siempre tendremos entre nosotros, pero no dice que siempre vayan a ser los mismos. Y es verdad, porque en algún momento uno puede llegar a ser pobre. Si uno no está, aquí nadie, ninguno podemos decir, hermano, es que a mí nunca me va a faltar el pan. Eso no lo podemos decir. Podríamos llegar a una situación donde no haya que comer. Y yo conozco hermanos que, una vez me llamó un hermano y mi hermano, pasé como 3 o 4 días sin comer nada, porque no tenía. Y uno dice, hombre, pues, porque no avisa, ¿cierto? Pero a veces podemos llegar a vivir eso. Y ahí somos pobres. Pobres en el sentido económico, ¿no? Porque, pues, como decía la hermanita María, pues tenemos a Cristo que es la riqueza más grande. Entonces, hay momentos en que lo vivimos. Pero lo que la palabra de Dios quiere decir cuando dice el que piensa en el pobre, es el que está meditando en eso. Bien, ¿qué persona hay que le puede faltar de comer y que yo conozco y que yo puedo hacer algo? ¿Cierto? O sea, si a alguien le falta o si a alguien lo está matando el frío, pues, y yo puedo conseguir una campera y dársela, entonces yo estoy haciéndome de esta promesa. Y en el día malo, cuando me llegue a mí la quiebra, la crisis, cuando fracase, entonces yo puedo decirle al Señor, Señor, acuérdate de tu promesa, porque yo he pensado en el pobre, porque al que vi sin nada que comer le di. Eso dijo Job, ¿cierto? Al que vi desnudo lo cubrí. Entonces se puede reclamar basado en esa promesa. Amén. Y esto, hermanos, es importante entenderlo porque estamos en un mundo lleno de engaños. Mire, en Pereira, hablo de Pereira porque hay datos que conocí, allá viví, ¿cierto? Que es la ciudad de donde vengo. Hace ya varios años una investigación que se hizo arrojó que Pereira regalaba 62 millones de pesos en limosna. Sí, creo que era al mes, creo, no recuerdo en cada cuánto tiempo, pero 62 millones de pesos. Se regalaban monedas. Entonces eso a veces se vuelve un negocio, ¿sí?
pedir a veces se vuelve un negocio muy rentable, porque no hay no uno pararse, conseguirse algo. Hay gente que se pone inclusive una tripa ahí, hay gente bastante vividora, ¿cierto? Las tripas afuera ahí, eso ahí pegado con Tiene una bolsita. plastilina. Se ponen muchos y También. luego sacan la misma. Y entonces se paran ahí, ponen un tarrito ahí en un andén y que la gente les llene la vasijita, ¿cierto? Y uno dice, pero ese realmente no tiene que comer, Amén, amén. o está haciendo un negocio. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Nosotros no discernimos eso, hermanos. A veces no discernimos eso y esos terrenos es como poner allá en la calle la semilla. Porque uno dice, no, pero es que yo tenía tanta plata y la di, pero sí, hermano, la di, pero ¿a quién se la dio? No, al que pone las tripas con plastilina allá en el centro. Pues, hermano, a ver, ese tipo de semillas a veces no da resultado, me hago entender. Y uno sembró, pero no creo que vaya a tener cosecha, ¿cierto? Entonces, el tema de la mendicidad es muy común hoy en el mundo. Y a eso se le suma el engaño. Había una señora que pasaba por el barrio con una fórmula cada tanto, cada 20 días, cada mes, cada 2 meses, con una fórmula pidiendo que porque tenía el hijo enfermo, pero hombre, cada mes con la misma fórmula. Yo decía, pero y que no le podían dar de alta del hospital, que porque necesitaban operarlo. Yo, ¿cuántos meses y no lo han podido operar el muchacho en el hospital? Diario con la misma fórmula. Entonces uno llega a un punto donde se da cuenta de que es un engaño. Una vez llegaba un fulano y me dijo, estaba yendo a la iglesia y me dijo, es que mi mamá se murió, ella vive en Armenia. Yo saqué dinero, le dije, vayan de su mamá y vayan tierra las ciudades. Y vaya, pase allá. Como a los 2 meses volvió. Como que le olvidó que yo le había, mira que mi mamá se murió. Yo dije, ¿cuántas mamás tiene usted, hermano? Sí, hace 2 meses no le murió la mamá, pues. Y le dije, ¿sabe qué? Vuelva de serio y arrepiéntase, porque a mí me dijeron, ve hermano, ese hermano lo vimos tomando cerveza por allá, no sé en dónde. La plata que yo le estaba dando, se la estaba tomando en cerveza. Entonces, como dice la propaganda, esa platica Pastor, se perdió. pregunta, ¿cómo Señor. hace uno para analizar una persona así? Porque a la verdad, pues uno como decirle, mira, te voy a dar esto, pero a ver, muéstrame tu necesidad o cómo es. No, yo no entiendo, porque cuántas ocasiones uno le aporta a alguien, o sea, con una conciencia sana, mira, yo te aporto, pero no sé si el Señor como lo esté mirando, si lo esté como que lo esté, como si eso pasa justificado, ¿no? Porque uno le da a una persona inocentemente y si la persona lo está engañando a uno, yo no sé. De lo que yo le digo a usted, de la persona que en Colombia se cuelga aquí el intestino, aquí se lo pega, lo que tú dices, en plastilina y una bolsita ahí y se le ve la sangre y todo y uno, ¿cierto? Sí, este urano está llevado, dice uno. Entonces, porque ya ahí pasaría uno como que está juzgando y uno dice, no, yo no quiero juzgar, sino que pues es que estás pidiendo, pero no entiendo cómo, a la luz de la palabra, cómo... Vea, más allá, a ver, uno decir, no, es que hombre, uno puede discernir, es muy complicado. Hay momentos en que es muy complejo, ¿sí? Lo cierto es que el principio de la siembra va a operar. Es decir, si a uno lo están engañando, uno no va a recibir de eso nada, pese a que uno lo haga de buena voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos por naturaleza algo que se llama compasión o empatía. Es decir, nosotros conectamos con la necesidad de otros, ¿cierto? Naturalmente. Así estamos hechos los seres humanos por Dios. Entonces, a veces el engañador apela a esa naturaleza humana, ¿cierto? Entonces, por eso busca conmiseración y cuando toca eso, suelta uno el dinero. Pero decir, es que hay un método para discernirlo, es complejo. Yo creo que a veces le toca a uno desarrollar cierta malicia, ¿sí ves? Y a veces uno va a volverse desconfiado. Y uno ayuda realmente cuando ha sido ya testigo de una necesidad. Sí, porque, hombre, ya puedo ver realmente que sí se necesita. Mira, no tengo que comer. A ver, en la calle es muy difícil uno constatarse de ese hecho. Pero si es una persona que uno medianamente conoce, uno puede, hombre, decirle, bueno, o sea, vamos a su casa, yo voy y le compro algo y se lo llevo hasta su casa. Uno analiza, uno ve el entorno de una persona
Y como yo les he dicho, en la mayoría de casos, en la mayoría, la persona que realmente necesita no lo dice. Amén. Y la mayoría de personas que padecen esa situación lo padecen en silencio. Entonces ahí le toca a uno a veces volverse un poquito como de preguntar, ¿cierto? Porque, a ver, digamos en el caso mío, que yo les decía el hermano que pasó 3, 4 días sin comer y es amigo mío, entonces a veces uno como que se desconecta un poco de sus amigos y a veces en un saludo uno le pregunta ¿cómo está? ¿Qué le falta? ¿Cierto? Porque a veces la persona puede tener una necesidad pero por vergüenza no lo dice y la tiene. Entonces muchas veces uno se encierra tanto en uno, en sus proyectos, en sus afanes, que a veces hasta se le olvida preguntar, mira, le falta algo. Porque a veces en esa pregunta se abre la oportunidad y la persona puede fluir un poquito más. Pues para serle sincero, la verdad es que no me sustenté esta mañana, podría alguien decir, ¿cierto? O sea que si uno, pastor, ayuda a las mujeres que están en la calle, ¿se debe ayudar a esas personas o no? ¿Cuáles son las mujeres que están en la calle, Blanquita? La que están con un bebé pidiendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí opera el mismo principio. A ver, hay gente que es vividora, ¿sí? Que es vividora y a veces apelan inclusive a los niños para buscar esa conmiseración, ¿sí? Yo mayormente lo hago porque yo también tengo niños. Y no me gusta. Vea, Blanquita, por ejemplo, en el caso mío, yo veo a un hombre pidiendo con hijos en la calle, yo no le doy una sola moneda. Además, a mí me ofende. Me ofende que un hombre ponga a sus hijos y a su mujer a tal vergüenza pudiendo, y uno lo ve que camina y anda. Yo estoy seguro que si uno no tiene que comer, sí, estoy casi seguro, y yo me voy de aquí para abajo, de negocio en negocio, pidiendo trabajo, pidiendo que alguien me dé algo que hacer, algo me va a resultar, Señor. A veces se ven en los semáforos gente y esa misma gente tiene planes sociales, tiene a los niños ahí pidiendo y tiene las manos y los pies buenos y uno dice no puede trabajar y uno puede decir sí, la economía argentina está mala. Yo, siendo extranjero y probablemente los que son extranjeros, no hemos tenido trabajo porque no teníamos DNI. Yo hacía torta frita, panqueques, los vendía casa por casa. El que se la rebusca encuentra. Sí, claro. Bueno, pues no me enoje pues, Cristian, entonces. Dios les bendiga, hermano Julián, hermana Lucía, bienvenidos. Estamos leyendo en Corintios 9:6, segunda de Corintios 9:6, y estamos hablando de la siembra. Pablo viene hablando de sembrar en cuanto a lo que es el dar. El que siembra escasamente, recogerá generosamente. Entonces, a ver, hermanos, ¿qué es lo que yo quiero lo que yo quiero que ustedes me entiendan? Es decir, hay cosas que no se basan únicamente en la intención. No, es que yo doy con buena intención y por eso voy a recibir recompensa. No, por eso analizar el terreno es importante. Yo puedo decir, mira, yo tengo la mejor semilla y yo creo que me va a dar allá en esa calle. No va a dar. ¿Por qué? Porque, o sea, Dios está viendo y realmente yo no estoy supliendo una necesidad, sino que estoy promoviendo una holgazanería, ¿sí? Entonces yo les digo, por ejemplo, en el caso mío, ¿cómo es posible que un hombre, pues si a uno le toca que pedir, listo, salga y pida, porque uno nunca sabe qué le toca en la vida, pero yo no sé, yo digo, si a uno le toca pedir, por menos de su familiecita donde no la vean, ¿sí? Y si le toca a uno darle la cara a la vergüenza, se la da, pero protegerla en su familia, ¿sí? Pero a veces ponen en la familia para que la gente diga, ay, qué pesar, 4 hijos, vamos a darle platica, ¿sí? Y claro, como les dan buena platica, ¿me hago entender? Y el mundo está lleno de engaños. Entonces, hermano, lo que yo quiero darles a entender es que cuando yo siembro dinero, ahí, esa platica, Se perdió. porque eso es un terreno infértil, eso no sirve. ¿Sí? Yo no pensaba de esa manera, yo pensaba, porque yo pasé lo mismo cuando yo me separé en Buenos Aires con mis hijos chiquitos, yo iba a pedir. Claro, Blanquita, y es diferente. No hacía de lo que ellos hacían. Y es diferente inclusive en el caso de una mujer, aunque hay mujeres que también tienen la plata, reciben plata, tienen con qué vivir y quieren pedir porque recogen plata. Es decir, es muy difícil uno encontrarse una persona en la calle y poder constatar firmemente que es una persona pobre, es decir, que no tiene sustento y abrigo. Es muy difícil. Yo si le doy bajo el riesgo de que o se lo doy
promoviendo quién sabe qué, o realmente va a necesitar, ¿sí? Es una cuestión de lotería. Bien, habrá momentos en que el Espíritu lo guía a uno, sí, porque no podemos obviar eso. Hay momentos en que el Espíritu sí lo guía a uno, y uno yo creo que también tiene que aprender a ser sensible a eso, a que uno perciba eso. Pero yo, por ejemplo, en los hospitales uno se encuentra infinidad de personas pidiendo en la calle con una fórmula en la mano porque está muriendo adentro el familiar. Y yo digo, ¿será? Porque es que pues, hay cosas que aquí el gobierno las da, el gobierno provee estos medicamentos o aquellos. Yo me encontré uno allá en el regional, pero usted va a los 20 días o al mes y está el mismo fulano pidiendo la misma fórmula. Y no se ha muerto el familiar. Y va al mes y al otro mes está el mismo fulano. Entonces uno aprende que la vida está llena de engaños, ¿sí ves? Y que uno tiene que saber a quién le da, porque si no, eso no trae, no produce nada, porque se fue. Y más en un mundo donde se promueve tanto a veces el no hacer nada, que eso es un pecado. La Biblia dice que el que no trabaje, pues que no coma, dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Sí, porque que todos trabajen, dijo Pablo. Y el que no, pues que no coma, porque pues no se puede vivir como que, venga aquí, hermano, deme, hermano, ¿usted cuándo va a trabajar? ¿Sí es? Pablo dice, mira, el que haga eso, pues que no coma, porque así no se puede. Entonces, yo les decía esa estadística por lo mismo. Les hablaba de Pereira, 62 millones de pesos al mes, moviéndose. Inclusive, mucho de ese dinero va a parar a las ollas. En mendicidad. A la droga, mire. Cuando hicieron la investigación en el Bronx, yo me puse a hacer una cuenta rápida. Y en monedas sacaban casi 400 millones de pesos colombianos del Bronx todos los días. ¿Ah? ¿Esa plata de dónde sale? De la plata de colombiana. De la calle. Porque la mayoría de esa plata los muchachos la piden en la calle, ¿sí? Entonces muchas veces incluso la misma sociedad está sustentando la destrucción de la juventud y el narcotráfico a través del daño. Por eso inclusive en Pereira se promovió una ley, no de plata en la calle, porque estás promoviendo la delincuencia, estás promoviendo la droga. Entonces eso se promovió mucho allá, porque es verdad, la mayoría de esas moneditas van a caer al Bronx, a la olla, al fin. Entonces, decía esto, hermanos, porque la palabra pobre quiere decir el que carece de lo necesario para vivir, ¿cierto? Entonces decimos, lo necesario para vivir es abrigo y sustento. Eso es lo necesario para vivir. Y que si nosotros, pues yo pienso, lo principal que uno debe saber es procurar mantenerse al tanto de las personas que uno conoce, ¿cierto? Si realmente, porque podrían llegar a padecer hambre o falta de abrigo. Y en otros casos más amplios, pues si uno puede constatar que realmente la persona cae, o lo otro, hermanos, es uno dar a una entidad que vigile esas cosas, que puede ser, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay entidades sin ánimo de lucro que son albergues. Entonces ya se sabe que ahí sí se va a usar el dinero en eso, porque el albergue está abierto al que no tiene donde dormir en la calle. Entonces, para no morirse de frío, va y duerme allá. Entonces está teniendo abrigo. Y se va por lo menos a comer una sopa caliente. Entonces, al menos el dinero se está invirtiendo en el pobre. Pero yo en la calle y yo realmente ese dinero no sé a dónde va a parar. Entonces yo voy y doy a esa entidad, y si es una entidad seria, reconocida, que trabaja en pro de la pobreza, seguro voy a tener el día malo para decirle a Dios, Dios, yo me acordé del pobre y ayúdame porque ahorita soy pobre yo. ¿Me hago entender? Amén. Bueno, Job 22:15. Seguimos. Otros terrenos. Bueno, Job 22:15 habla de las viudas y los huérfanos. A las viudas mandaste con las manos vacías, ¿cierto? ¿Quién lo encontró que lo lea, por favor? Job 22:15. ¿Quieres tú seguir la escena antigua que usaron los hombres perversos? Ese es 22:15. ¿Sí? Pues que, a ver, espérate, yo miro. 22, Cristo.
El 6. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? No, entonces no ese es el texto. Bueno, hermana Viviana, ayúdeme usted a encontrarlo. El texto habla de que a las viudas mandaste con las manos vacías. ¿Sí? A ver. Y a los huérfanos quebrantaste los brazos. Aquí habla entonces de... Job 22:9. Al 22:9, ok. ¿Cómo dice? A las viudas enviaste vacías y a los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Ahora, aquí hay otro asunto, hermanos. Y aquí vemos otro terreno donde sembrar. Las viudas en el contexto de Israel, para una viuda en ese contexto era complejo. Porque la viuda no podía dedicarse a nada, es decir, no podía ni siquiera trabajar. Entonces la viuda en el pueblo de Israel dependía exclusivamente de sus hijos. Si la viuda no tenía hijos, la pobre no tenía sustento. Entonces muchas viudas en el pueblo de Israel se dedicaban a la mendicidad por eso. Pedían para su sustento. Y una de las cosas que Dios constantemente le dijo a la nación es que se acordara de la viuda, pero particularmente de la viuda que no tenía realmente a nadie, como Pablo dice, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo dice, mira, las viudas hay que ayudarlas, las viudas de la iglesia, pero Pablo dice, pero primero, que no sea menor de 60 años, segundo, que no tengan familia, porque si tienen hijos, que aprendan primero sus hijos a recompensar a sus padres, porque Pablo dice, o interpretando lo que Pablo dice, es injusto que tengamos una viuda que tiene 3 hijos y aquí tenemos 3 hermanos, hijos de la viuda, y hay que sustentar a la viuda porque los hijos no le dan ni para comer, ¿sí? Entonces, pero entramos en el mismo contexto del que no tiene sustento. Así que el tema de la viuda y el huérfano, y esto del huérfano se trata de esa edad en la que el muchacho es indefenso, que también eso a veces se ve en la calle, ¿cierto? Niños que no tienen padres, pero que también hay instituciones encargadas de eso, de recoger esos niños y llevarlos a un lugar donde lo pueden sustentar, ¿cierto? Por lo mismo, porque uno darle a un niño en la calle, uno no sabe. O sea, si uno se va por Luro, allá llegan unos niños y piden dinero, y uno dice, ¿estos niños qué? A veces los papás lo están mandando a pedir plata. Y claro, uno les da plata, entonces uno está promoviendo esa holgazanería. Amén. Y eso es injusto. ¿Cómo va a mandar a un niño a pedir plata? Que vaya y trabaje. ¿Cierto? Entonces, se vuelve al mismo punto, hermanos, el tema del que realmente necesita. ¿Sí? El que realmente necesita. Por eso, normalmente en las iglesias, y aunque aquí no lo hemos hecho porque pues estamos formando todavía comités y equipos de trabajo, pero en las iglesias normalmente se forma un equipo de obra social. Y dentro de los trabajos de obra social es investigar. ¿Qué? Eso. Pero hermano, uno visita a alguien y uno hace un análisis rápido y uno sabe realmente si la persona necesita o no. ¿Cierto? Sin que le digan a veces mucho. Uno dice, aquí hay la necesidad de esto y de aquello. ¿Sí? Entonces ese es el trabajo también de obra social que hace parte también de la iglesia. ¿Sí? Debemos ayudar porque la palabra nos manda también entonces a eso. Entonces hay mujeres que están desamparadas y no solamente en la iglesia, también en la comunidad. Por ejemplo, como decía Blanquita, digamos, ella se vio en la calle con los hijos y sin quien la ayudara. ¿Sí? También uno a veces le toca como conocer un poco la situación y a veces, hermano, uno como iglesia se vuelve un poco indiferente a eso, como que a lo que pasa en el barrio. Y somos nosotros y el barrio que lo coma el tigre, pero a veces también estamos llamados a eso. Mira, hombre, ¿quién hay? Realmente no, es que allá hay una viejita que ella es solita, mira, no tiene a nadie, y a veces esos datos es importante también conocerlos porque, hombre, llegar con una mercadería no cae mal, ¿cierto? A una persona que necesita, y eso entonces Dios lo está analizando y estoy sembrando en buena tierra. Amén. Amén. Amén, amén. Seguramente voy a tener recompensa.
Seguimos, 2 Corintios 9:6, que es donde leímos, hermanos. Aquí vamos a entrar en otro terreno. Son terrenos, hermanos. Ya uno mira en cuál quiere sembrar, ¿cierto? Pero hay terrenos que, vea, es que depende de la semilla. Uno siembra y eso va a traer la prosperidad. La Biblia dice: lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿cierto? Si uno siembra mangos va a cosechar, ¿cierto? Si uno siembra naranjas va a cosechar, ¿cierto? Si uno siembra dinero, ¿qué va a cosechar? ¿Ustedes qué dicen? Problema. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ahí ya lo leímos, 2 Corintios 9:6, hermanos. Aquí habla entonces del que siembra generosamente, generosamente cosechará. Ahora, aquí, ¿a quién iba dirigido el dinero aquí? ¿En 2 Corintios? Sí. A la iglesia. A la iglesia, bien. Resulta que en la iglesia había una necesidad, unos hermanos necesitados, particularmente como que le llegó el golpe a la iglesia en Jerusalén, porque vuelvo y les digo, uno no sabe cuándo el golpe le va a llegar. O sea, uno no puede decir, no, yo de eso estoy libre. Uno no sabe si el día de mañana no tiene que echarle al estómago. ¿Sí? Yo he pasado por ahí y yo me acuerdo que nosotros vivimos, todavía no estaba casado con mi papá, cuando mamá se enfermó. Tuvimos una situación que nosotros teníamos que comer, nada, y estábamos afamando un negocio que mi papá compró, una gomería, montallantas, y no llegaba a trabajo, y había una bienestarina sola, y esa bienestarina la echábamos en una plancha, y eso quedaba como algo ahí tostado, eso quedaba maluco, pero no lo comíamos. ¿Quién lo preparaba? ¿Es que la hermana María o usted? No, mamá estaba enferma, estaba hospitalizada. Ya. Nosotros. Ahora, yo me acuerdo que mi papá con una herramienta que por ejemplo, un gato hidráulico, no sé cómo lo llaman aquí, con que uno levanta los autos, ¿sí? Que costaba 150 mil pesos, nos tocó ir a venderlo en 10.000 o 20.000, porque cuando lo ofrecíamos, creían que era robado, para comprar algo. Entonces, a todo el mundo nos llega, ¿cierto? Y uno no sabe cuándo le va a llegar a uno si no le ha llegado. El día malo. El día malo. Ahora, la iglesia en Jerusalén estaba por el día malo y estaban escasos. Ahora, Pablo empieza a hablarle a las iglesias y empiezan a dar un donativo, y aquí hay otro terreno. Y él dice, mira, el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Entonces, el otro terreno es la iglesia, hermanos. Ahora, hay una diferencia entre darle al de afuera y darle al de la iglesia. Sí la hay. Y la Biblia lo muestra. Ahora, no con esto quiero decir que al de afuera no hay que darle, ¿cierto? No, pero la Biblia sí muestra. Por ejemplo, vamos a leer Gálatas 6:10. ¿Qué dice? Claro, dice, ¿haced bien a quién? A todos. ¿Sí? Pero mayormente. O sea, aquí entonces hay un calificativo. Nosotros como iglesia estamos llamados a hacer bien ¿a quién? A todos. Pero la Biblia dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, el bien para los de la familia de la fe es mayor o debe ser mayor, sin decir que no hay que ayudar a todos. Pero ¿por qué debe ser mayor? Porque tiene una recompensa mayor también, ¿cierto? Por ejemplo, Mateo 25:40 nos habla de que por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los hermanos del Señor? ¿Quiénes son los hermanos del Señor? Nosotros. Sí, claro. ¿Por qué? Porque Jesús el Señor es hijo ¿de quién? De Dios. Amén. Ahora, la Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio potestad de qué? Oiga, no a todos, porque a veces nos enseñaron que todo el mundo es hijo de Dios. No es verdad. Hermanos, eso es una falsa enseñanza que nos dejó la religión. Pero no todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
De ser hechos, ¿qué? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han recibido a Jesús, los que han recibido su nombre. Y si Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, entonces ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Hebreos dice, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sí? Y la Biblia dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Correcto, Él es nuestro hermano mayor. Ahora, en Mateo 25:40 dice, por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces, todo lo que se hace a la iglesia, a Cristo se le hace. Por eso cuando Pablo, antes de ser Pablo era Saulo, ¿cierto? Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia para matarla. El Señor se le apareció como un resplandor de luz. Cayó del caballo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me persigues? Bueno, Mateo 25:40. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos. A los cristianos. Todo lo que le hagan a un cristiano se lo están haciendo a Cristo. Entonces, por eso dice, o sea, estos que tuvieron hambre, que fuiste, dice, por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos. Ahí se está refiriendo a la iglesia. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que los hermanos, Cristo llama también a sus hermanos pequeños. Eso también lo vemos en Mateo 10:42. ¿Sí? Eso es como cuando uno tiene un hermanito menor, ¿cierto? Que uno lo ve como más pequeñito, entonces uno lo ve como con cariño y hermanito lo llama. Él es mi hermanito. ¿Sí? Mateo 10:42. ¿Qué dice? Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ok, entonces mire que aquí a los discípulos lo llama... ¿Ah? Aquí a los discípulos los llama pequeñitos. ¿Por qué? Porque un niño en sí no puede ser discípulo. O sea, a ver, el niño... La palabra discípulo es una persona que está siendo enseñada en la doctrina de Cristo y en la enseñanza. Normalmente un niño necesita todavía desarrollar... o sea, el contexto aquí no es de niño. Cuando el Señor habla de estos pequeñitos, no se está refiriendo a niños, se está refiriendo a sus discípulos, los que le siguen. El discípulo es uno que sigue a Cristo, ¿cierto? Uno que está siendo instruido en el camino de Cristo. Y lo que el Señor le dice, mire, así sea un vaso de agua que le den a este pequeño, por cuanto es discípulo, o sea, por cuanto es mío. ¿Me hago entender? No quedará sin recompensa. Entonces aquí tenemos ese caso, el caso de mis hermanos, ¿cierto? Por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos. Y hacer bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. ¿Por qué dice mayormente? Vuelvo y les digo, porque hay una recompensa mayor. Ahora, ¿por qué es mayor la recompensa? Porque tiene una afectación eterna. A ver, partamos de una base, hermanos, una base de la cual tenemos que ser sinceros. Hay gente que se va a perder. Eso lo dice la Biblia, ¿cierto? ¿Quiénes son? No lo sabemos. Dios va a juzgar a todos, ¿cierto? Pero hay gente que se va a perder. Ahora, si el que se va a perder tuvo hambre y yo le di comida, está bien, tuvo hambre y apelé a una promesa, pensé en el pobre. Porque cuando la Biblia dice el que piensa en el pobre, no se está refiriendo solo a los pobres de la iglesia, sino a los pobres en general. Cuando yo ayudo a ese pobre, yo voy a tener una recompensa. Pero ¿cuál es la diferencia entre ayudar al pobre que se perdió y ayudar al pobre de la iglesia? Que aunque yo ayudé, tuve una afectación momentánea, pero a última se perdió. Pero cuando yo ayudo al pobre que es de Cristo, ese es eterno. ¿Me hago entender? Y al ser eterno tiene un valor más grande y una recompensa más especial. Allí donde dice mayormente. Mayormente. Este es el objeto de mayormente. ¿Sí? Entonces, es decir, ayudar a un pobre que es mundano, está bien y tendremos una recompensa. No estoy diciendo que no, hermanos. Pero ayudar a un pobre que es de la iglesia es un terreno más fértil todavía.
y más bien recompensado. ¿Me hago entender? Amén. Por eso usa ese calificativo mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bueno, vamos a pasar a otros 2 punticos así rápido, a ver si terminamos, hermano. Igual yo creo que no estamos de afán, ¿cierto? Sí. Vamos a tener unos 10 minuticos más y vamos terminando. Lucas 7, 4 al 5. Otro terreno, hermanos, que es fértil, ¿sí? Sí, que es fértil, donde podemos sembrar, es la obra. ¿Qué es la obra? Más precisamente la obra de Dios, ¿sí? Lucas 7, 4 y 5. Ahorita lo leemos y yo les voy explicando algo. Miren. Dios está desarrollando su obra en un mundo que se mueve con dinero, ¿sí? Así es el mundo. Si no hay dinero, el mundo no se mueve, ¿cierto? Así es. Por muy espirituales que seamos. Hermano, es que yo ayuno toda la semana, sí, pero en el colectivo no pasa. Así ayuné toda la semana. Entonces se montó al colectivo y no haga y no saca la tarjeta sube, porque así haya ayunado hay que marcar ahí. ¿Sí? Como dice el negrito ese que sale pues en Facebook. ¿Quién dijo que en Transmilenio llegaba sin plata? No, entonces, ¿qué pasa, hermanos? La obra de Dios se desarrolla en un mundo económico. Dios empezó a establecer su obra como estructura con un hombre llamado Abraham. Levantó a un hombre, ya conocemos la historia de Abraham. De ese hombre sacó una nación, ¿cierto? Esa nación estuvo en Egipto 430 años. La sacó de Egipto con poder y la llevó por el desierto. Ahora, la obra de Dios compone elementos físicos y humanos, y esos elementos, pues, hay que comprarlos. La primera construcción que se hizo fue un tabernáculo, y ese tabernáculo había que tener los materiales. Bien, ¿cuál es el método que Dios siempre ha usado, hermanos? O no digamos siempre, porque han habido particularidades, pero generalmente Dios ha usado la misma congregación. Entonces, Moisés pregona el plan de Dios. Mira, fui al monte, subí, Dios me dice que hay que construir un tabernáculo con estas especificaciones y vamos a recolectar una ofrenda. La gente empezó a dar lo que traía de Egipto, ¿cierto? Su oro y sus cosas, y empezó a darlo a un punto que Moisés dijo, ya no más, ya tenemos lo que se necesita para construir. Así que el pueblo fue muy generoso, se construyó un tabernáculo. Y así sucesivamente, la obra de Dios se ha desarrollado por medio de la misma congregación. Después entraron a poseer la tierra y el Señor establece una tribu de 12 para que se ocuparan en los asuntos de la obra. Porque la obra, a ver, y aclaro algo, hermanos, hablando ya en términos contemporáneos, el cuerpo de Cristo o la iglesia está dividida en 2 grupos, que es la iglesia como tal y los obreros. Y aunque todos trabajamos dentro de la congregación, hay gente que Dios llama para que se dedique completamente a la obra. Entonces allá teníamos, por ejemplo, un Moisés, tuvimos un Josué, tuvimos los levitas, Caleb. Entonces estos levitas, el Señor los ocupó y le dijo, mira, ustedes van a estar aquí día y noche. Usted no me deja apagar ese fuego en la jugada. Y es tremendo porque ese fuego lo prendió el Señor. Es decir, allá había un altar, algo construido, ¿sí? Que llevaba leña. Esa leña la prendió Dios. Cuando se inauguró, cayó fuego del cielo y la prendió. Ahora, el Señor le decía, ustedes no me dejen apagar ese fuego. Había que tener leña. Había que ir a buscar la leña. Ahora, todo ese trabajo era de los levitas. 24/7, ¿no? 24/7. Ellos no tenían tierra, nada. Ustedes se van a ocupar de esto. Toda una tribu, entonces tenían que turnear. Bueno, usted 3 de la mañana, métale leña. O sea, eso tenía que mantener prendido. Aparte de eso, aparte del culto y del oficio de la época, venían los sacrificios. Esta que viene, no, es que pequé y traigo esta paloma porque vine a ofrecer
expiación. No, traje este becerro porque cometí esto. Eso era de todos los días, cuando no era que al Salomón le daba por hacer ofrendas. Y esas ofrendas del Salomón eran de miles de carneros. Había que llamar a todos para empezar a matar esos animales y ofrecerlos, porque este ofreció 3.000, este ofreció 4.000, ¿y quién mataba todo eso? Entonces, era un trabajo arduo. Y ellos se ocupaban en eso, y después vino el templo, que también hubo quien proveyera para el templo. En fin, lo que quiero sintetizar, hermanos, es que la obra de Dios siempre se ha llevado a cabo con dinero. ¿Recuerdan la viuda que dio esas moneditas? ¿A quién las dio? Al tesoro del templo, ¿sí? Es decir, había un arca donde ponían las ofrendas. ¿Por qué? Porque es que el templo se está cayendo, porque es que le han salido unos rotos, porque hay que hacerle mantenimiento, porque las cosas se acaban, hermano. ¿Me hago entender? Y la obra de Dios en ese momento era ese lugar. Y de ese lugar todo el mundo tenía que venir a ese lugar. Pero ese lugar requería mantenimiento. O sea, son cosas que uno no lee en la Biblia, pero se deducen porque son obvias. Había que repararlo si se dañaba, había que cambiar esto, cambiar aquello, había que pagarle a alguien para que hiciera aseo, porque era un templo grande, para que limpiara. Había todo un sinfín de ocupaciones que requerían dinero. Por eso había un arca y la gente daba su ofrenda. Y Dios vio a la viuda dar las dracmas esas, las blancas, y Dios todo lo ve, ¿cierto? Porque Dios todo lo ve. Y le dijo a sus discípulos: mira, ustedes ven esa mujer, mire que esta mujer dio su vida porque dio su sustento, es decir, su comida, era pobre. Y le dijo el Señor a sus discípulos: esa mujer ha dado todo, ha dado más que todos. ¿Sí? El Señor vio esa ofrenda. Pero el tema en sí que nosotros tenemos, hermano, no son las ofrendas, sino el terreno. Entonces, yo se lo digo, hermano, y no porque yo sea el pastor aquí en la iglesia, hermanos. Pero lo que usted dé para la obra es un terreno donde usted va a tener recompensa. Amén. Dios le va a tener en cuenta eso. Muchas veces uno toma el dinero y el dinero es una cosa muy efímera, hermanos. Uno tiene dinero y parpadeó y ya no hay nada. Pero ¿en qué me lo gasté? Y tírele matemática y ahí está la plata. Te la gastó. Pero si compré allí y aquí en Argentina, que uno va, cada día es más caro todo, peor, ¿cierto? Pero si yo, claro, anota uno, sí, mira que me gasté la plata. Pero, por ejemplo, hermano, lo que uno se come, se lo comió. Va a la letrina y ya. Entonces, esas cosas no vuelven y ya lo que fue. Pero cuando uno aporta, hermanos, a la obra, cuando uno compra un palo, cuando uno pone algo, porque sí o sí, hermanos, la obra del Señor se desarrolla ahorita es por medio de la iglesia, por medio del cuerpo de Cristo. Allá fue por medio de la nación de Israel, no existía la iglesia. Por medio de la nación de Israel, Dios estaba desarrollando su obra hasta que aparece el Cristo. Cuando aparece el Cristo, nace la iglesia. Y ahora la obra de Dios se desarrolla por medio de la iglesia. La iglesia está dispersa por todo el mundo. Y en estos últimos años, lo que ha hecho la iglesia es construir lugares para predicar el evangelio. Y esos lugares hacen parte de la obra. ¿Me hago entender? Porque es algo que se utiliza para los intereses del Señor. Es decir, aquí no estamos haciendo algo para el interés humano, sino para el interés de Dios, porque Dios quiere que usted y yo vengamos a oír la palabra. Amén. Amén, amén. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, imagínense que no hubiera este techo acá. Y oye, está lloviendo. Nos mojaríamos. Entonces, es necesario. Entonces, eso es un terreno donde uno siembra. Y un palo, hermanos. Hermanos, yo pinto. ¿Sí? Y mire que todo esto acá lo hemos hecho nosotros. Ustedes, la iglesia del Señor. ¿Cierto? Amén, amén. Y Dios ve eso, hermanos. Y eso es un terreno que Dios, créame, que Dios tiene también anotado, como el pobre, como la viuda, como el huérfano. Dios lo ha visto. ¿Por qué? Porque Dios, el corazón de Dios está en estas cosas, de que se necesita un techo para que no se mojen los hermanos, se necesita un parlante para que se oiga la palabra, se necesitan esas cosas. ¿Me hago entender? Amén. Bueno, y para terminar, hermanos, vamos a leer Filipenses 4:15.
Y yo les voy a tomar unos minuticos más, por ahí unos 6, 10 minuticos para terminar. Sí, igual no hay afán, vea, hoy los invitamos a almorzar, a todos. Hermanos, ¿minutos son colombianos o argentinos? Bueno, 10 que me regalen, 5 que me les lleve, en fin. Pero hoy los invitamos a almorzar a todos, entonces no hay afán, ¿cierto? Todos están invitados a almorzar a costillas de la hermana Viviana, que está cumpliendo años. Amén, aleluya, hermano. ¿Y cuándo es que cumpleaños? El próximo es el 17, yo no sé. Próximo la hermana. Mantenemos de fiesta en fiesta. Así que bueno, afuera está lloviendo, hermanos. Acá hay almuerzo. Entonces no tenemos afán, ¿cierto? Vamos hasta ir 2 horas, hoy nos vamos a ir. Filipenses, acá vamos a empezar a terminar, hermanos. Filipenses 4. Vamos a leer 4:13. No, 4:13 no. Vamos a leer 4:19 primero. Oiga, acá hay una promesa, Filipenses 4:19. Acá hay una promesa muy linda. ¿Quién recuerda Filipenses 4:19? ¿Quién lo recuerda o quién lo encontró? ¿Cómo dice? Dios puede suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oiga, qué promesa tan maravillosa. A ver, por allá, ¿quién la encontró? Bien, pues, hermano Eider, lea en alta voz. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, ¿quién dijo esto? Pablo. El apóstol Pablo. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia. ¿En dónde? En Filipo. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Vamos a leer desde el 15. ¿Cómo dice desde el 15 todos junticos? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Va entonces la promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Bien, hermanos, ¿quién fue el apóstol Pablo? Fue un obrero. Ya les decía que la iglesia se divide en obreros, ¿sí? Y aunque, hermanos, vean, yo también quiero darles algo que a veces uno no tiene en cuenta. A veces nosotros vemos mucho a las personas que están al frente, pero inclusive en la iglesia hay obreros silenciosos. Y es bueno tenerlos en cuenta. Mire, por ejemplo, hay gente que se dedica a la oración todo el tiempo, día y noche, y no son pastores. Amén, amén. Y eso es un trabajo. Forman parte del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Y entonces el hecho de que estén laborando ahí, porque es una labor, tal vez usted no pueda dedicarse todo el día a orar, pero hay gente que lo hace. Y uno inclusive tiene que aprender a identificar esos trabajos en la iglesia para también participar en el dar. Entonces la iglesia tiene esas dos componentes, la obra y los obreros. No a todos Dios llama a su obra, ¿sí? Y esto no tiene que ver, hermanos, con que si es que yo soy buen cristiano o no. No, para que no nos confundamos en eso. Amén, amén. Eso tiene que ver sencillamente con un llamado. Sí, o sea, Dios quiere llamarle a alguien a la obra para que se dedique, a otro no, a otro dirá, no, yo lo quiero allá en el kiosquito trabajando porque ya tengo un trabajo que hacer con él, con los amiguitos, con no, yo lo quiero allá en la empresa porque ya tengo un trabajo que hacer con él, pero usted sí venga acá, como dice allá en Antioquía, que estaban ayunando y el Espíritu dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo los enviaré. Hay gente que es apartada a la obra. También vemos una Ana, ¿sí? Y un Simeón allá en el templo cuando el Señor Jesús fue presentado siendo un niño de 8 días de nacido. Eran obreros. Y uno dice, pero es que pero ¿qué ministerio tenían? No eran pastores, no eran profetas, eran obreros. La Biblia dice que servían a Dios día y noche con ayunos y ruegos. Hermano pastor, y en Hechos también vemos cuando apartan a Felipe. El diácono, sí, Felipe. Felipe que llegó a ser un evangelista.
Es decir, hay diversidad de ministerios. A veces nosotros nos relacionamos mucho con la figura única de pastor, pero la iglesia se compone de diferentes obreros, ¿cierto? Hay gente que puede decir, hermano, es que tengo un llamado. ¿A qué, hermano, hermana? Tengo un llamado a crear un orfanato, cuidar niños y predicarles la palabra. Ese es un llamado. Entonces, si Dios lo llama a uno a dedicarse a eso, eso hace parte de la obra y es tiempo completo. Y lo hace muy bien. Y inclusive esos obreros hay que ayudarlos. Eso es lo que dice la Biblia, de que el que se dedica al evangelio viva del evangelio. Y Pablo dice aquí, mira, cuando yo salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, porque Pablo estaba predicando el evangelio por el Mediterráneo. Y hermanos, uno no viaja en barco gratis. O sea, uno a veces no se mete en esos contextos, ¿cierto? Pero Pablo se tenía que mover cuando no era en barco, en otras formas, y había también que comer. Entonces, si Pablo se iba de tal ciudad, y no es como hoy día que usted va a Bianca, ¿cierto? Va a American Airlines y va de un país a otro en unas cuantas horas, ¿no? Eso eran días y hasta a veces meses, un viaje. Entonces, se necesitaba dinero, porque si Pablo llegaba a un lugar y decía bandeja paisa y sin plata, él no podía llegar y decir, dame una milanesa que yo soy el apóstol Pablo. Un churrasco. No, muéstrame el efectivo, si es. Entonces, allí es donde él dice, ninguna iglesia participó conmigo, excepto ustedes filipenses. Y mire que a él nunca se le olvida eso, si ves. Y hermanos, a uno nunca se le olvida eso. Entonces, hay gente que Dios aparta para la obra, ¿sí? Y Dios la aparta y cuando alguien provee para ese obrero, Dios lo tiene en cuenta. Mire, el ministerio del Señor Jesús, uno podría decir, pero es que el Señor Jesús era sino que dijera, aparezca la milanesa, y aparecía. No, no crea. El Señor también usaba el dinero. Bien, él no, pero Judas, que era el tesorero. Y la Biblia habla de unas mujeres. Inclusive había una mujer, esposa de un tal Chuza, dice, intendente de Herodes, vea que era del gobierno. Dice que aportaban con sus bienes. Por lo mismo, porque eran 3 hermanos, eran 12 apóstoles y el Señor. Y mover esa cantidad de personas ya también es... O sea, hay que pagar. Bien, Pedro tenía su barquito y en él se movían, pero había que comer, ¿cierto? Y ellos trabajaban, porque a veces se dice, no, es que... A ver, hablemos de la figura del pastor. De pronto uno como pastor... y esto lo planteo siempre yo, hermanos, a manera de enseñanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como Pablo dijo de que él no ha rehusado enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, a manera de enseñanza, para que ustedes conozcan todo el consejo de la palabra de Dios. Pablo habla entonces del tema y él dice, mira, no es que realmente yo me falte nada, ¿cierto? Le dice a los hermanos en Filipenses, es más, tengo abundancia. Pero eso que ustedes enviaron, lo que pasa es que Pablo dice que ellos le rogaron. O sea, los hermanos en Filipenses le rogaron, por favor, déjenos participar de esto. O sea, él vio tanta fe, y era lo que yo les decía al principio, tanta fe en esta gente que él no pudo decirles que no. O sea, negárseles a tan grande convicción de que, hermanos, es que cuando uno participa en esta obra, uno tiene parte en algo eterno. ¿Sí ves? Entonces eso es tremendo. Y hay mucha gente que de una u otra manera Dios la ocupa. Y en ese ocupar, hermanos, cuando yo pienso en el obrero, en el que Dios ha llamado a ocuparse, hay que proveer. Pero entonces le quería decir algo, que a veces nos relacionamos mucho como obrero con la figura del pastor. Y a veces uno escucha, ¿cierto? Me acordé de Blanquita que esta semana... Pero no lo digo por Blanquita, sino porque uno a veces lo escucha, ¿cierto? Y varias personas a veces uno lo puede escuchar. Entonces el pastor no trabaja. A veces uno oye eso, ¿cierto? Hablemos del pastor porque es la figura que uno se relaciona mucho, pero hay otros ministerios, ¿sí? Hay iglesias grandes donde el ministerio musical se dedica completamente a la música. Amén. Y hay provisión para él porque es un ministerio. En Estados Unidos, sobre todo. Entonces, son obreros, ¿sí? Son obreros y obviamente es en la medida que la iglesia se va fortaleciendo, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa, hermanos? El trabajo de un obrero es trabajo. O sea, el hecho de que no sea de pronto abriendo una chamba o haciendo algo, está trabajando. Y uno está disponible las 24/7. Amén. Mire, a mí me pagaban en Pereira, yo trabajé en una empresa donde yo les digo la verdad, yo era poco lo que hacía, poco, y yo recibía mi sueldo normal. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo suyo era... Yo casi no hacía nada, yo tuve varios meses que casi no hacía nada, solo por el hecho de estar ahí. Es decir, a mí me pagaban por mi disponibilidad. El tiempo no era suyo, era de... Claro, o sea, yo tenía que estar ahí, entonces si a tal hora ya sabían que yo estaba ahí y arranque. 11 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Arranque, entonces por mi disponibilidad me pagaban. ¿Por qué? Porque me necesitaban una persona que estuviera ahí en el momento que la necesitara. En la medida en que uno empieza con la obra, hermanos, siempre resultan ocupaciones. O sea, no solamente está la obra como tal, dependiendo del ministerio que se haya establecido, sino que también vienen las preocupaciones por los hermanos. Amén. Uno piensa en aquel, como dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Que este me llamó a las 10 de la noche, que este me llamó a las 11, que está lloviendo, hermano, y véngase. Y a uno, y pese a que nosotros somos una iglesia pequeña, a veces uno le toca así, ¿cierto? Amén, amén. Entonces realmente el obrero de Dios y el que está al frente de la congregación, hermanos, está al servicio de la congregación misma, Amén. ¿sí? Y a la disponibilidad. Y yo como obrero, yo quiero, hermanos, hacer bien mi trabajo, ¿cierto? Amén, amén. Porque a últimas Dios me ha llamado y Dios a mí no me ha dejado nunca solo, en ninguno de los sentidos. Y yo creo que la iglesia también ha respondido positivamente en cuanto a eso. Entonces, hay una disponibilidad. Y yo creo, hermanos, que si ustedes, me pongo a mí como ejemplo, cosa que de pronto no debería, pero si usted me llama y yo estoy disponible porque podré estar haciendo también otra cosa en el sentido de la obra misma, pero yo siempre trato de darle prioridad a lo que es la obra. Amén. Porque si yo estoy haciendo otra cosa, porque a veces podemos hacer otra cosa porque hay tiempo de hacer otra cosa, pero algo se relaciona con la obra, yo voy a ir a hacer esa labor porque es lo que a uno lo han llamado. Bien, ya para concluir, hermanos, es bueno identificar todos estos tipos de obreros, ¿sí? Obreros, porque esos obreros, y vuelvo y le digo, y sobre todo esos obreros silenciosos, que nadie ve, pero que están trabajando en la obra. Inclusive hay gente, hermano, hay gente que sin ser pastores, sin ser nada, los ve uno en la iglesia todo el tiempo, ¿sí? Y están haciendo una cosa o están haciendo otra. Yo he visto eso en iglesias. Y esa gente hay que aprender a recompensarla. Nosotros como iglesia. Y yo les digo una cosa, hermanos, uno siembra ahí, créame, que eso es buena tierra, ¿sí? Así que ustedes en el caminar cristiano observen eso. No solamente el ministerio que está al frente de una iglesia, observen a aquel hermano que usted lo ven que está aquí ayunando todo el tiempo, orando, porque hermano, muchas veces uno está siendo prosperado por esa oración. Amén. Está siendo uno guardado Amén. por esa oración, Amén. protegido por esa oración. Entonces, esos ministerios hay que apoyarlos, hermano, para que, no sé, para que alquiler este mes. Esos terrenos son buenos. Créame que eso se viene multiplicado. Amén, amén. Para que podamos hacerlo también con otras personas. Aquel ministerio que está en la música, que uno lo ve ahí todo el tiempo, ¿sí ves? Porque estamos hablando de ocupación, o sea, todos los cristianos estamos llamados a servir, pero hay gente que Dios la llama a ocuparse en la obra. ¿Me hago entender? Todo el tiempo, o sea, la disponibilidad a las 24/7, que Dios pueda contar con él. Está listo, esos ministerios hay que observarlos, porque es responsabilidad de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Y créame que Dios va a bendecir a la iglesia. Porque han habido casos, y ya con esto concluyo, ¿sí? Ya concluyo. Han habido casos en que Dios ha levantado gente que no conoce a Cristo para apoyar un obrero, sea cual sea la labor que esté haciendo, ¿cierto? Y esa gente se ha llevado la bendición.
¿Sí ves? Y se ha llevado la prosperidad. ¿Por qué? Porque creía. A veces creían más que uno. Y aunque no vienen a una iglesia, dice, tal persona se dedica a esa labor, hombre, yo lo voy a apoyar. Y es bendecida y prosperada, porque es una promesa. Es un terreno que usted lo tira y él por naturaleza da. ¿Me hago entender? Entonces son terrenos en los que podemos sembrar, como dijo Pablo entonces a los corintios, porque el que siembra escasamente, escasamente segará. Si yo siembro un grano de maíz, me va a salir una planta. Si yo siembro 2 o 3 o 4, 4, y así. Y el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra entonces generosamente, generosamente cosechará. Pero como ya hablamos en esta enseñanza, hay que observar el terreno, porque de eso depende entonces lo que vamos a cosechar. Y ya hablamos entonces, resumiendo, del pobre, de la viuda, del huérfano, de los santos, de la obra y de los obreros. Terrenos en los que yo le puedo decir en el nombre del Señor, hermanos, usted va a cosechar, ¿sí? Y Dios le va a prosperar. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios en este día. Y oramos por la hermanita Viviana, su de cumpleaños o está de cumpleaños.